Cuando hablamos de ciudades, casi siempre pensamos primero en lo visible: calles, avenidas, edificios, tráfico, plazas, fraccionamientos, centros comerciales, parques industriales, rutas de transporte, banquetas, puentes, colonias nuevas y centros históricos. Sin embargo, una ciudad no es solamente una acumulación de concreto. Una ciudad es, sobre todo, una forma de convivencia. Es el lugar donde se cruzan historias, necesidades, desigualdades, culturas, lenguas, oficios, memorias, migraciones, aspiraciones y conflictos. Por eso, estudiar la morfología de las ciudades no significa únicamente observar su forma física, sino comprender cómo esa forma expresa la manera en que una sociedad vive, se organiza, se desplaza, incluye o excluye. En esta unidad nos invitamos a mirar el desarrollo urbano desde tres grandes categorías: las zonas conurbadas, las zonas metropolitanas y las megalópolis. El punto de partida es muy claro: el crecimiento demográfico y territorial transforma la manera en que entendemos la ciudad. Una ciudad pequeña no enfrenta los mismos problemas que una ciudad que empieza a absorber municipios cercanos. Una zona metropolitana no tiene los mismos desafíos que una megaciudad conectada con el mundo. Y una megalópolis no puede administrarse como si fuera una simple suma de colonias, avenidas o calles. En otras palabras, conforme la ciudad crece, también crece la complejidad de gobernarla, habitarla, hacerla justa. Podríamos decir que toda ciudad se parece a un organismo vivo. Tiene corazón, arterias, pulmones, tiene extremidades y zonas lastimadas. El centro histórico puede ser el corazón, porque ahí suele concentrarse la memoria política, cultural y simbólica. Las avenidas y todo el sistema de transporte constituyen las arterias porque permiten que la gente se mueva. Los parques y reservas ecológicas son sus pulmones porque equilibran el ambiente urbano. Las periferias allá en los extremos muchas veces son las extremidades justamente porque crecen rápido, se expanden, se alargan y en ocasiones quedan lejos, lejos del cuidado institucional. Y también hay zonas heridas: colonias sin agua, barrios sin transporte digno, asentamientos sin servicios, espacios marcados por inseguridad, abandono o discriminación. Por eso la morfología urbana funciona como una radiografía. Nos permite ver no solo dónde están las calles, sino cómo se distribuyen las oportunidades. Nos obliga a preguntarnos quién vive cerca del empleo y quién vive lejos, quién tiene cerca hospitales, eh, y quién debe desplazarse pues 1 o 2 horas para una consulta, quién cuenta con transporte público y quién depende de gastar buena parte de su ingreso solo para moverse, quién habita el centro renovado y quién fue expulsado hacia la periferia por el aumento de los precios. La forma de la ciudad nunca es neutra. La ciudad revela en su diseño las prioridades y omisiones de una ciudad. Aquí aparece una idea fundamental. Las ciudades son espacios socialmente construidos. No nacen de manera espontánea ni crecen por accidente solamente. Crecen por decisiones públicas, por intereses económicos, por migraciones, por políticas de vivienda, por construcción de carreteras, por instalación de universidades, por apertura de industrias, por llegada de servicios, por abandono de ciertas zonas y
por valorización de otras. Cada fraccionamiento, cada zona comercial, cada vialidad, cada parque industrial y cada colonia irregular cuenta una historia sobre cómo se decidió usar el territorio. En este punto, vale la pena recordar una frase atribuida a Jane Jacobs, una de las pensadoras urbanas más influyentes del siglo XX. Las ciudades tienen la capacidad de ofrecer algo para todos, solo cuando son creadas por todos. Esta frase es potentísima porque conecta directamente con el tema de la multiculturalidad. Una ciudad verdaderamente moderna no es la que tiene más edificios altos, ni tampoco la que inaugura más puentes, ni la que presume más centros comerciales, como suele pasar. Una ciudad verdaderamente moderna es aquella que aprende a escuchar y a integrar a quienes la habitan. La ciudad no debe diseñarse solo desde el escritorio del funcionario, desde la rentabilidad del desarrollador inmobiliario o desde la mirada de quien tiene automóvil. Debe pensarse también desde la persona que camina, desde la que usa silla de ruedas, desde la madre que lleva a sus hijos a la escuela, desde el adulto mayor que necesita banquetas amplias, seguras, desde el trabajador que cruza varios municipios, desde la persona indígena que migra a estos centros urbanos, desde el estudiante foráneo, desde la familia que no puede pagar una renta en el centro, desde el comerciante informal, incluso el comerciante informal, desde la persona migrante que busca una nueva oportunidad. La primera categoría que nos ayuda a entender este crecimiento es la zona conurbada. Una zona conurbada puede entenderse como el primer gran abrazo territorial entre una ciudad principal y sus alrededores. Al principio hay una ciudad claramente reconocible y alrededor de ella localidades o municipios cercanos. Pero con el paso del tiempo, la mancha urbana empieza a extenderse. Aparecen fraccionamientos, plazas comerciales, vialidades, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas de conveniencia, gasolineras y nuevos servicios. Entonces, aquello que antes estaba separado comienza a tocarse. La frontera entre la ciudad y el pueblo cercano se vuelve cada vez más borrosa. Una analogía sencilla sería pensar en una gota de tinta sobre una hoja. Al principio, la mancha está concentrada en un solo punto. Después empieza a expandirse. Si cerca hay otra mancha, tarde o temprano, ambas se tocan, se mezclan y forman una superficie más amplia. Eso ocurre con la conurbación. La ciudad central se expande y comienza a integrarse física, económica y socialmente con las localidades vecinas. Pero la conurbación no solo une territorios, también une formas de vida. En una zona conurbada conviven familias que antes vivían en contextos rurales, trabajadores que se mudan cerca de zonas industriales, estudiantes que buscan estar próximos a universidades, personas que no pudieron pagar vivienda en el centro, jóvenes que viajan todos los días hacia la ciudad principal y familias que llegan de otros estados buscando mejores oportunidades. La conurbación es, por tanto, una primera experiencia de multiculturalidad urbana. No siempre se nota en grandes monumentos o en discursos oficiales, pero está presente en los mercados, en los acentos, en las rutas de transporte, en los oficios, en las escuelas,
en las comidas, en las festividades y en la manera cotidiana de ocupar el espacio. El problema es que muchas veces la conurbación ocurre más rápido que la planeación. La ciudad crece antes de que llegue el transporte suficiente. Se construyen casas antes de que existan hospitales cercanos. Se autorizan fraccionamientos antes de garantizar escuelas, parques, drenaje o incluso seguridad. Se crean zonas habitacionales, pero no necesariamente comunidades. Y aquí aparece una primera gran lección. La ciudad puede crecer físicamente, pero no necesariamente crecer con justicia. Una ciudad mal planeada no solo produce tráfico, también produce desigualdad. En México, según los datos retomados eh, en las noticias, en la plataforma digital, a partir del informe Metrópolis del año 2020, que saca Sedatu con e INEGI, las zonas conurbadas se identifican con localidades urbanas o intermunicipales que registran entre 50,000 y 100,000 habitantes. Para ese informe se registraron 22 zonas conurbadas integradas por 54 municipios, donde viven cerca de 3 millones de personas. Aunque no concentran la mayoría de la población nacional, sí muestran algo esencial. El crecimiento urbano empieza por la convergencia de territorios, por esa especie de primera corona que rodea y expande la ciudad central. Si quisiéramos aterrizarlo en una imagen cotidiana, pensemos en una persona que vive en un municipio periférico. Trabaja en la ciudad principal, compra en una plaza de otro municipio, lleva a sus hijos a una escuela distinta y acude al hospital regional cuando necesita atención médica. Su vida no cabe en un solo municipio. Aunque formalmente tenga un domicilio específico, su realidad diaria es intermunicipal. Ahí empieza a notarse que las divisiones administrativas que tradicionalmente tenemos ya no alcanzan para explicar la vida urbana. Después aparece la zona metropolitana, la cual representa una etapa todavía más compleja. Y aquí ya no hablamos solamente de una ciudad que se expandió hacia sus alrededores, sino de varios municipios conectados por relaciones económicas, laborales, educativas, comerciales, culturales y hasta de movilidad. Una zona metropolitana es una red de interdependencias. Se puede vivir en un municipio, trabajar en otro, estudiar en otro, atenderse médicamente en otro y divertirse en otro. La vida cotidiana se vuelve metropolitana porque las personas cruzan fronteras municipales sin siquiera pensarlo. Un ejemplo claro es la zona metropolitana del Valle de México. Una persona puede vivir allá en Ecatepec, trabajar en la alcaldía Cuauhtémoc, estudiar en Ciudad Universitaria, visitar a sus familiares en Nezahualcóyotl y pasar el fin de semana en Coyoacán. Jurídicamente y políticamente son espacios distintos. Socialmente forman parte de una misma experiencia urbana. Lo mismo ocurre en distintas escalas, con Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Mérida, Querétaro, Tijuana o La Laguna. Las ciudades ya no se explican solamente por su centro, sino por las redes que construyen a su alrededor. Los diversos estudios que hemos realizado señalan que las zonas metropolitanas mexicanas se definen como conjuntos de municipios con una población mínima de 200,000 habitantes o más, con el requisito de que al menos
uno de los municipios integrantes registre 100.000 habitantes. También sabemos que en México se cuenta con 48 zonas metropolitanas integradas por 345 municipios. Este dato es fundamental porque de alguna manera nos permite dimensionar que la vida urbana en México ya no puede pensarse solo desde la ciudad. Buena parte de los problemas públicos contemporáneos son problemas metropolitanos. Aquí aparece una idea muy, pero muy importante para la administración pública. Los problemas metropolitanos no respetan fronteras. La contaminación, por ejemplo, no se detiene porque terminó un municipio y comienza el otro. El tráfico no pide permiso al cabildo. La inseguridad no se queda de un lado de la avenida y termina ignorando la otra. El agua, el transporte, la basura, el empleo, la vivienda y la movilidad son problemas compartidos. Por eso, una zona metropolitana exige coordinación. No basta con que cada municipio haga lo suyo. Se necesitan acuerdos institucionales, presupuestos compartidos, planeación regional y visión de largo plazo. Una metrópoli mal coordinada se parece a una orquesta donde cada músico toca una canción distinta. El violinista interpreta una melodía, el pianista ejecuta otra, el percusionista otra, y aunque todos tengan talento, el resultado es un ruido espantoso. En cambio, cuando hay coordinación, la diversidad no desaparece, ¿cierto? Pero se organiza. Eso mismo ocurre con las ciudades. Cada municipio tiene su identidad, sus prioridades y además sus recursos. Pero si no existe gobernanza metropolitana, la vida diaria de las personas se vuelve más difícil. En este punto, la multiculturalidad se vuelve todavía más importante. Una zona metropolitana es una escuela diaria de convivencia. En ella conviven personas nacidas en distintos estados, familias migrantes, comunidades indígenas, población extranjera, estudiantes foráneos, trabajadores temporales, personas con distintas religiones, distintos niveles socioeconómicos y diferentes formas de entender la vida. La metrópoli no es culturalmente homogénea, es profundamente plural. Y esa pluralidad puede ser una riqueza o puede convertirse en conflicto, dependiendo de cómo se gestione. Por eso, hablar de multiculturalidad no significa organizar una feria con comida típica una vez al año. La multiculturalidad no es decoración, es, es una realidad administrativa. Significa preguntarse si los servicios públicos entienden la diversidad de la población. Significa revisar si la información del gobierno es accesible, si las lenguas indígenas son consideradas, si las personas migrantes conocen sus derechos, si los espacios públicos son seguros para mujeres y niñas, si el transporte sirve para quienes viven lejos, si las banquetas permiten caminar a una persona mayor, si una persona con discapacidad puede moverse sin depender de la caridad de otros. Una ciudad multicultural también debe preguntarse qué memorias conserva y cuáles borra. A veces la renovación urbana embellece una zona, pero expulsa a quienes le dieron identidad. A veces se rescata un centro histórico, pero se vuelve inaccesible para quienes vivían ahí. A veces construimos corredores turísticos bellísimos, pero se invisibiliza a los habitantes originales. Ahí aparece un concepto incómodo, pero necesario: la gentrificación, es decir, el proceso mediante el cual una zona se revaloriza económicamente
atrae nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo y terminan desplazando a la población tradicional. La ciudad mejora en apariencia, pero pierde su alma en el intento. Lewis Mumford decía que la ciudad es un teatro de acción social. La frase ayuda mucho porque nos recuerda que la ciudad es el escenario donde la sociedad se representa a sí misma. Si la ciudad excluye, la sociedad excluye. Si la ciudad integra, la sociedad aprende a convivir. Si la ciudad segrega, la desigualdad se vuelve el paisaje cotidiano. Si la ciudad escucha, la diversidad se convierte en potencia. Después de la zona conurbada y de la zona metropolitana aparece la megalópolis. La palabra suena, la verdad, increíble, y lo es. Generalmente se usa para hablar de ciudades o regiones urbanas con más de 10 millones de habitantes. Pero sería un error pensar que una megalópolis es solamente una ciudad grande. Una megalópolis es una estructura urbana altamente compleja, conectada con dinámicas globales, con flujos de capital, información, migración, tecnología, cultura, turismo, universidades, aeropuertos, industrias y evidentemente decisiones políticas que muchas veces rebasan el ámbito nacional. La, la información disponible en Internet nos transmite la visión de que las megalópolis deben entenderse en el contexto de la globalización y de la sociedad del conocimiento. La verdad es que ya no se explica únicamente a una ciudad por su extensión territorial o por la cantidad de edificios altos, sino por la movilidad, la conectividad y la capacidad de articularse con el mundo. Las megalópolis son como antenas urbanas. Reciben y emiten señales económicas, culturales, tecnológicas y políticas. Allá está Tokio, Delhi, Shanghai, Sao Paulo, El Cairo, Ciudad de México, Mumbai o territorio de Osaka. Todos ellos son ejemplos urbanos cuya influencia rebasa sus propias fronteras. Una analogía útil sería pensar en una central nerviosa. Si la zona conurbada es la primera expansión del cuerpo urbano y la zona metropolitana es una red regional de órganos conectados, la megalópolis es un sistema nervioso global. Todo está conectado. Vuelos internacionales, cadenas de suministro, universidades, centros financieros, mercados culturales, migraciones, plataformas digitales, turismo, empleo especializado y también problemas ambientales. ¿Y qué hay? También hay desigualdad, hay movilidad saturada, hay presión sobre los servicios públicos. Pero aquí debemos ser muy cautos, muy precavidos. Debemos tener cuidado con una idea. Más grande no significa necesariamente mejor. Una ciudad puede tener millones de habitantes y al mismo tiempo producir una vida profundamente desigual. Puede tener, unos rascacielos maravillosos y cinturones de pobreza extremos. Puede tener universidades de alto prestigio y al mismo tiempo colonias sin agua. Puede tener aeropuertos internacionales con vuelos hasta Tokio y al mismo tiempo personas que tardan 3 horas en llegar a su trabajo desde su casa. Puede tener centros financieros modernísimos y barrios donde la gente no cuenta con espacios públicos dignos. Por eso el tamaño no debe ser confundido con desarrollo humano. Aquí la pregunta clave no es solamente cuántas personas viven en una ciudad, sino cómo viven. Una megalópolis no debería presumirse únicamente por su población, sino por su capacidad para garantizar bienestar. ¿Tiene transporte público eficiente? ¿Tiene vivienda accesible? ¿Tiene aire respirable? ¿Tiene seguridad? ¿Tiene espacios públicos suficientes? ¿Tiene oportunidades educativas?
¿Tiene servicios de salud accesibles? ¿Tiene mecanismos reales de participación ciudadana? ¿Respeta la diversidad cultural o la biodiversidad? ¿Reconoce a sus comunidades originarias? ¿Integra a sus migrantes ahorita que regresan tantos? ¿Cuida a quienes cuidan? La multiculturalidad en una megalópolis adquiere una dimensión todavía más compleja. En estas grandes zonas de influencia no solo conviven diferentes eh, entes locales o regionales, sino también identidades globales. Hay barrios coreanos, chinos, libaneses, venezolanos, haitianos, argentinos, estadounidenses, españoles o hasta colombianos. Hay comunidades indígenas que emigraron desde otras regiones del país. Hay estudiantes internacionales o nacionales. Hay trabajadores de plataformas digitales que están haciendo eh, home office. Hay refugiados, hay turistas de larga distancia, hay profesionistas globales y familias desplazadas por violencia o pobreza. La megalópolis se vuelve un mosaico, pero un mosaico que puede romperse si hay políticas públicas deficientes. Aquí conviene hacer una pausa y decirlo con toda claridad. La multiculturalidad no es un problema que la ciudad deba soportar. Es una realidad que la ciudad debe aprender a administrar con justicia. El problema no es que existan muchas culturas en un mismo espacio. La verdadera dificultad aparece cuando unas culturas son reconocidas y otras son marginadas, cuando unas formas de vida son celebradas y otras son perseguidas, cuando ciertas lenguas se consideran muy valiosas y otras se miran con sorna, con atraso, cuando algunos barrios reciben inversión e infraestructura y otros solo reciben una que otra patrulla, cuando la ciudad se diseña para atraer capital, pero no para proteger su comunidad. Por eso, una administración pública sensible a la multiculturalidad debe pasar de la idea de ordenar la ciudad a la idea de cuidar la convivencia. Ordenar no basta. A veces el orden urbano se entiende como limpiar calles, ¿no? Retirar vendedores, embellecer, poner bien chulas esas avenidas o controlar el espacio público. Pero cuidar la convivencia implica algo todavía más profundo. Escuchar, dialogar, reconocer derechos, evitar desplazamientos injustos, construir infraestructura incluyente, planear con participación y diseñar políticas públicas que entiendan la diversidad real de la población. Esto también cambia la manera de entender el espacio público. Una plaza no es solamente un espacio vacío con bancas. Una plaza es un lugar de encuentro. Un mercado no es solamente comercio informal o formal organizado. Es memoria, economía familiar, es cultura, es legado, es historia, es una red social. Una banqueta no es solo una franja de concreto, es el primer nivel de ciudadanía peatonal. Un parque no es solo un área verde, es un lugar donde niñas, jóvenes, adultos, mayores, deportistas, familias y comunidades pueden encontrarse sin la necesidad de pagar y compartir valores sociales. La ciudad multicultural necesita espacios donde la diferencia no solo coexista, sino que se encuentre. Y en esta misma línea, el crecimiento urbano debe evaluarse con una mirada más humana. No basta con preguntar cuánto creció la población o cuántos municipios integran una zona. Hay que preguntar también qué tipo de vida produce ese crecimiento. ¿La ciudad acerca o aleja? ¿Integra o separa? ¿Cuida o expulsa? ¿Reconoce o invisibiliza? ¿Permite que diferentes grupos se encuentren o los encierra en burbujas sociales? Una frase que puede ayudarnos a sintetizar todo lo que hemos charlado hoy es la siguiente.
La ciudad no fracasa cuando crece, fracasa cuando crece sin escuchar. Crecer es natural en muchos espacios urbanos. Lo grave es crecer sin planeación, sin justicia, sin sensibilidad cultural y sin visión del futuro. Una ciudad que crece sin escuchar termina construyendo periferias desconectadas, transportes saturados, centros inaccesibles, barrios expulsados y poblaciones enfrentadas. Si traemos esto al terreno de la administración pública, híjole, el reto se torna enorme. Gobernar ciudades ya no puede consistir únicamente en pavimentar calles, autorizar desarrollos o regular usos de suelo. Gobernar ciudades implica comprender dinámicas demográficas, comprender dinámicas económicas, sociales y culturales. Implica coordinar municipios, anticipar conflictos, diseñar servicios, proteger derechos, promover participación y pensar en el largo plazo. El funcionario público que no entiende esto corre el riesgo de diseñar políticas para una ciudad imaginaria, gris, homogénea, ordenada en el papel, pero inexistente en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en una política de movilidad. Si se diseña desde la perspectiva de quien tiene un automóvil, la solución pues va a ser ampliar avenidas, tener 4 carriles, 5 carriles, 2 pisos. Pero si se mira desde la multiculturalidad y la justicia urbana, aparecerán otras preguntas. ¿Cómo se mueve una trabajadora doméstica, ¿no?, que cruza 2 municipios en el mismo día? ¿Cómo se traslada un estudiante que vive en la periferia? ¿O qué ruta usa una persona indígena que vende productos en el centro y que viene de 40, 1 hora, 2 horas de la ciudad? ¿Qué tan seguro es el transporte para una mujer en la noche? ¿Cuánto gasta una familia con limitaciones económicas en temas de movilidad? ¿Qué pasa con quien no puede caminar largas distancias, tiene problemas en sus piernas? ¿Hay señalética comprensible? ¿Hay rutas hacia hospitales, universidades y centros de trabajo? Lo mismo ocurre con la vivienda. No basta construir casas, hay que construir ciudad. Una vivienda sin transporte, sin escuela, sin empleo cercano, sin espacios públicos y sin servicios termina siendo una forma de aislamiento. Muchas periferias urbanas en América Latina muestran justamente ese problema. Casas relativamente nuevas, bonitas, pero vidas cotidianas desgastadas por la distancia. La persona tiene techo, pero no necesariamente tiene ciudad. La multiculturalidad también obliga a reconocer que no todas las personas entienden o usan la ciudad de la misma forma. Para algunas comunidades, el espacio público es comercio, convivencia y fiesta. Para otras, es tránsito rápido. Para el resto, un lugar tal vez de protesta, de sobrevivencia económica, de memoria familiar. Una política urbana sensible no debe borrar esas diferencias, sino encontrar formas justas de convivencia. Al final, las 3 categorías que hemos colocado pueden entenderse como 3 escalones de crecimiento urbano. La zona conurbada nos muestra el primer contacto entre la ciudad y sus alrededores. La zona metropolitana nos enseña que la vida cotidiana rebasa las fronteras municipales. Y finalmente la megalópolis nos pone ante ciudades globales, enormes, interconectadas y profundamente complejas. Pero en las 3 aparece la misma pregunta de fondo. ¿Cómo hacemos para que el crecimiento urbano no destruya la convivencia humana?